Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Bienvenidos a Divagancias, Divagadictos y Divagoyentes. Hoy tenemos un programa muy especial, me atrevo yo a decirte, Laureano, porque normalmente estamos tú y yo hablando de cualquier cosa que se nos ocurra. Y en Divagancias pasa eso con una regularidad, sobre todo aquello de cualquier cosa que se nos ocurra. Claro, y dicho sea de paso, pero además hablando de cualquier cosa que se nos ocurra sin propiedad alguna. Que es lo más importante, que es lo más grave de todo. Realmente estamos como con el comité de censura aquí cerca de nosotros, porque es que se nos ocurrió hacer, y les cuento a los divagadictos, se nos ocurrió a Laureano y a mí hacer un programa sobre el general José Antonio Páez, un individuo importantísimo en nuestra vida de la independencia, cuando la guerra de independencia, y por supuesto lo que ocurrió después, hasta el año de su muerte, todavía él estaba echando plomo por todo el campo. Era una manera Claro, importante. A mucha gente, además una larga vida. ¿verdad? A la vida, Sí. ¿no? Señor, Ese muchachito bien peleón, ese José Antonio, ¿no? bueno, bastante peleón y además de una vida para la época bastante larga. Sobrepasó los 80 años y Sí. además peleando hasta muy mayor. Bueno, pero todas esas cosas las decimos porque nosotros tenemos hoy un invitado especial, como decía Miguel, que es el profesor Rafael Arraiz Luca, quien ha escrito una biografía sobre el general José Antonio Páez, de reciente publicación, José Antonio Páez, del mito al hecho. Mira, antes de darle la palabra a nuestro invitado, al doctor Rafael Arraiz Luca, eh, eh, quería comentarles, Rafael es individuo número de la Academia de la Lengua, pero entonces es un enamorado de la historia. Bueno, Rafael tiene un doctorado en historia en la Universidad Católica Así es. de Bello, pero yo no sé cómo no te han nombrado individuo número de la Academia de la Historia también, porque han habido algunas personas dentro de la historia en Venezuela que han tenido doble sillón, digámoslo así, dentro del Palacio de las Academias. Pero lo cierto es que tenemos aquí, lo más importante es que Rafael Arraiz Luca está con nosotros, y más que importante que esté con nosotros, que es amigo nuestro y a quien le tenemos un gran respeto y una, una, una impronta importante para descubrirte hoy, hablando de un personaje como José Antonio Páez, sobre todo hablando de Páez y tu libro, y delante de Laureano Márquez, quien es un erudito en la materia. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación a Miguel y a Laureano y al erudito paecista Laureano. No, pero que una de las cosas interesantes que podríamos decir como punto de partida, creo yo, es que Páez es un personaje de nuestra historia bastante polémico, aún el día de hoy, porque, bueno, Páez tiene afectos y Páez tiene detractores. Páez, alguna gente dice que le cargan sobre sus hombros la disolución de la Gran Colombia, la separación de Venezuela de la nación que fundó el Libertador, en fin, es un personaje interesante para tocar con el profesor Arraiz Luque. Bueno, empecemos por ahí. Realmente Páez se pone a la cabeza de la separación de Venezuela de Colombia, pero no es solo él, es toda la municipalidad Claro. de Valencia, Claro. toda la municipalidad de Caracas. Incluso te diría que buena parte del país. Lo que ocurre es que oponerse a la integración con Colombia era oponerse a los designios, al proyecto bolivariano. Entonces, esto ya entró después en la historiografía en el terreno de la telenovela, ¿no? Los Sí. dos grandes traidores fueron Ujú. Páez y Santander, porque no estuvieron de acuerdo con el Sí. proyecto de Ujú. Bolívar. Cuando tú le pones la lupa a esto en una investigación histórica, te das cuenta que no hay nada de esto.
Es decir, las razones que tenían los venezolanos para no querer estar integrados en la República de Colombia eran razones de peso. Las mismas que tuvo Ecuador, porque Ecuador también se separa de Colombia muy pronto, por cierto, con un venezolano de Puerto Cabello, con Juan José Flores, que es el creador del Estado ecuatoriano, un porteño carabobeño. De modo que cuando uno va a Puerto Cabello, cuando los divagadictos, perdón, Laureano, estamos en un programa de divagancia y nosotros empezamos a hablar como Luco. Entonces hablamos cierto. De Luco y nos saludamos. Oye, estamos en el programa de divagancia, pero que estabas hablando, Rafael, sobre el general Flores. Sí. Y cuando tú vas a Puerto Cabello, así es. Está la casa y hay. ¿Cuál es la casa que está ahí en San Esteban? En San Esteban hay muchas casas de los alemanes, porque de un prócer, no sé si era de Juan José Flores o de quién, o era de José Laurencio Silva, no sé, pero lo cierto es que vale la pena ir a Puerto Cabello y ver toda esta parte, porque, bueno, de hecho, el último reducto de españoles, de realistas en Venezuela, cuando termina la guerra de independencia, con la batalla de Carabobo, es justamente Puerto Cabello, que se ocupa de eso, pero que es el Claro. La última batalla no fue la de Carabobo, la última fue la naval de Maracay. El año 1824, sí. 23. 23 fue la cosa. El 24 de julio. Ok. Y más tarde todavía, el 8 de noviembre de 1823, es cuando Páez derrota a Sebastián de la Calzada en el castillo de Puerto Cabello. Exactamente. Le rinde los honores a De la Calzada le entrega la espada y se acaba la guerra. Se acaba la guerra en Venezuela en 1823. Tú sabes que me llama la atención eso, Rafael, porque siendo Páez un guerrero y tú revisas la autobiografía de Páez, en días pasados, el Laureano y yo hicimos un programa dedicado a Charles Chaplin. Okay. Y la biografía de Charles Chaplin la llama él mi autobiografía. Entonces, aquí esta debería llamarla él también mi autobiografía, pero la llama autobiografía del general José Antonio Páez. Sí. Y la escribe en Nueva York, la comienza a escribir en Nueva York, pero es que cuando uno comienza a leer ese libro de la autobiografía de Páez, uno se topa con una persona que pareciera como que estaba asignado por la providencia, para utilizar una expresión que para que toda su vida fuera una vida de guerrero. Bueno. Que tuviera que ver con la muerte, Pero fue un hombre de Estado también. Ajá. Fue 2 veces presidente de la República. El periodo de 1830 a 1847, cuando gobiernan él y Subleta alternativamente, esos 17 años son, según las cuentas nacionales del profesor Asdrúbal Batista, un periodo de crecimiento económico como ha habido pocas veces en toda nuestra historia. Porque él tuvo y Sublet también, de designar canciller y ministro de Hacienda a Santos Michelena, que era un hombre que se había formado en los Estados Unidos, era un liberal, un lector de Adam Smith y de La riqueza de las naciones, y fue el artífice de la ley del 10 de abril de 1834 que permitió la libertad de contrato. Y eso trajo un crecimiento cafetalero extraordinario. Cuéntame eso de la libertad de contrato, porque eso tiene cierta familiaridad con algunas cosas que uno ha oído por aquí últimamente. Bueno, la ley permitía que el productor del campo y la casa, porque no existían bancos en Venezuela, y la casa prestamista fijaran los intereses, las formas de pago, y se creó un libre mercado. ¿Cuál fue la consecuencia? Que los intereses bajaron y la producción subió. Lógicamente, en buen sentido común. Recordemos que estamos hablando de una época donde no hay bancos. ¿Quiénes prestaban el dinero? Las casas comerciales. ¿De quiénes eran las casas comerciales? De los alemanes en Maracaibo, de los alemanes en Rubio, que era una capital cafetalera importante, de los corsos en Río Caribe y Carúpano, de los ingleses en La Guaira, de los alemanes en Puerto Cabello y de los alemanes en Valencia.
estos enclaves de extranjeros fueron un factor muy importante en el desarrollo de Venezuela. Oye, es interesante eso, Qué maravilla. que se alternaban Sublet, y porque yo recuerdo también cuando ocurre la primera elección de un presidente civil, porque estamos hablando que eran puros militares los que estaban, bueno, de Cristóbal Mendoza, cuando arranca Sí. en el año 1811, que es el la gente una vez me preguntó, un señor chico aquí en Unión Radio, un vigilante de los que nos abren aquí las puertas, pues aquí me dice un día, ¿quién fue el primer presidente civil de Venezuela? Me pregunta. Y yo le dije, José María Vargas. Y me dijo, usted está equivocado. Fue Cristóbal Mendoza. Mendoza, claro. Cristóbal, además, quiero decir que esa es mi época favorita de la historia presidencial de nuestro país, porque era una presidencia semanal y a mí eso me parece ideal. El triunvirato. El triunvirato del año 11. Sí. Ahora, yo creo que perdón, Array. No, hay una cosa interesante. Recordemos que a José María Vargas, a quien Miguel estaba mencionando, le dan un golpe de Estado José Tadeo Monagas, Thiago Mariño y Pedro Carujo y Luis Lebel de Goda y un grupo grande de militares. Páez, dueño del Ejército Nacional, los doblega, los vence, hace traer a Vargas, que se ha tenido que ir al exilio en San Tomás, y le devuelve la presidencia de la República. O sea, Páez estaba siendo militar, él estaba actuando como un demócrata republicano, señor, y que estaba devolviéndole el poder a quien había sido electo. A quien había sido, claro, por la voluntad popular. Bueno, pero fíjate, una cosa interesante de Páez, bueno, para empezar por sus orígenes, por su nacimiento y sus primeros años, porque nosotros tenemos una imagen de Páez llanero, pero Páez era de Lara. Correcto. Mira, eso está lleno de mitología, Laureano. En primer lugar, que era un pata en el suelo, esa forma parte de la mitología. Bueno, su padre era un funcionario del estanco del tabaco. El estanco del tabaco era la institución que cobraba impuestos a los productores tabacaleros en tiempos coloniales. Ese señor había pedido limpieza de sangre y se la dieron. Sí, señor, porque él logró demostrar quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, y todos eran blancos, que eso te lo exigían para poder estudiar. Para que tus hijos tuvieran prácticamente derechos de ciudadanía, tenías que ser blanco. El padre de Páez lo demuestra. Entonces, bueno, claro, ¿eran blancos de orilla? Sí, porque eran canarios. Y los canarios en ese entonces se les consideraba unos súbditos de segunda categoría en el Imperio Español, pero eran blancos. Entonces, esto no cuadra con la imagen de un hombre que viene de muy, muy abajo. Lo otro, él nace en Curpa, que es un caserío al lado de Acarigua, hoy en día Estado portuguesa. Pero su mamá se lo lleva a vivir a Guama cuando él tiene 6 años. Y vive en Guama hasta los 10. Guama es Estado Yaracuy. Sí, señor. Y de 10 a los 17 vive en San Felipe. De modo que él no ha conocido el llano a los 17 años. Claro. O sea que el llanero no ha conocido el llano. Entonces, bueno, esta historia como es. Guama, Estado Yaracuy, y tengo que decirlo, perdóname, Laureano, pero es que es parte de... No, adelante. ¿Ya? Porque esa es la tierra de los hermanos Naranjo, mis compañeros del cuarteto. Imagínate, pues. Ellos son guamoños y hay varias personas que fueron miembros del Orfeo Universitario que le decían los guamoños porque eran de Guama. Y Guama, bueno, el hecho que se haya ido la mamá de Páez, porque el papá creo que había fallecido. No, el padre era itinerante. Tenía un tic nervioso. Por cierto que en la ciudad de Icod de los Vinos, en Tenerife, en su plaza central, hay una estatua, un busto de José Antonio Páez con una leyenda que, si no recuerdo mal, dice algo así como este prócer de la independencia venezolana es nacido es oriundo, sus antepasados, de esta localidad de Tenerife, Icod de los Vinos. Su abuelo nació en Icod de los Vinos. Y cuando llega a Venezuela, se casa
con una caroreña. Él era mitad canario, mitad larense, por la sangre, Sí, digamos sí, así. sí. Entonces, bueno, hay otro detalle. A los 6 años en Guama le enseñan a leer y escribir. ¿Cuánta Ajá, gente en el año 1796, cuántos niños sabían leer y escribir en Venezuela? eso es correcto. Un Eso es correcto. porcentaje ínfimo, eso no llegaba, bueno, no me atrevo ni a decir cifra. Sí, Pero, claro, es que si no me falla la memoria, creo que esa maestra en Guama era de un nombre que a mí siempre me ha llamado la atención porque allá en mi pueblo Calabozo había una señora que se llamaba así, que era Gertrudis. sí, la señorita, creo que se llamaba Gertrudis Ramírez o Martínez. Ok, yo no. Él la nombra en la autobiografía. En la autografía la nombra así, pero fíjate que él dice que le mal enseñó a leer y a escribir. Bueno, pero mal enseñar, si, leer y escribir, después él aprendió, además, Claro. después con Bárbara Nieves, su segunda mujer, aprendió el francés. Ajá. ¿Tú estás seguro que era su segunda mujer? Bueno, la segunda mujer oficial. Oficial. Reconocida. En esa época no existía el divorcio. No había freelance. No, exacto. Él no se pudo divorciar de Dominga, con Claro, quien tuvo cerca de 10 Dominga hijos, Ortiz. Dominga Ortiz, y se fue a vivir con Bárbara, con quien vivió muchos años hasta la muerte de ella, y con ella tuvo 3 hijos. Ella es la que lo aficiona definitivamente al piano, al violín. A la sala. En la casa Páez de Valencia se montaban óperas. Sí, señor. José Antonio Páez interpretaba a Otelo. Miguel Peña interpretaba a otro personaje, Carlos Sublet a otro. Ahí está la nómina en mi libro, en la biografía yo tengo lo que pasa es que Increíble. Es importante Eso. el libro que se llama El libro escrito por el maestro Rafael Arraiz Luca sobre Páez. ¿Se llama cómo, doctor? José Antonio Páez, del mito al hecho. Del mito al hecho. Lo que no es un mito es que el hecho de que se acercó a la cultura de una manera extraordinaria. Claro. Y quien tuvo el preponderante en eso es Barbarita. Barbarita. Su segunda administración. Sí, porque él hijos naturales tuvo muchos. Yo registré en la biografía, Sí, registré alrededor de 7, 8. Incluso hay una anécdota muy simpática. Uno de los hijos naturales, un caimán, le comió un brazo. ¿Qué es eso? Y hay una foto que tomó Ricardo Zuluaga, el viejo, el fundador de la electricidad Caracas. Sí, sí. Tomó esa foto a finales del siglo XIX. La foto del hijo de Páez sin el brazo que se lo comió el caimán. Chico, eso me parece. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Estamos en divagancia. Yo tengo que, porque estamos casi para terminar la primera parte. Pero es que No puede ser, no podemos, esto tiene que, no sé, alarguemos este corte, pero este cuento. Pero es que el asunto es que inevitable que yo me acuerde del cuento aquel: mamá, mi papá lo picó un caimán. Y entonces dice, ¿cómo que lo picó? Si los caimanes no. Caimanes mueren, bueno, lo picó en 2. Entonces es un cuento que, por cierto, mi suegra, quien está en su gloriosa eternidad, ella cada vez que escuchaba este cuento le daba un ataque de risa porque yo no se imaginaba, o mejor dicho, él se imaginaba que eso que lo picó en 2. Ahora, cuando he oído la palabra caimán, me acuerdo de Simón Díaz y Mercedes. Por supuesto. Claro, Mercedes, por supuesto. Ahora, es sorprendente el hecho de que Páez, bueno, ya explicaremos por qué se convirtió en peón de Hacienda después de aquel famoso atraco, pero que un hombre que trabajó como obrero, que trabajó como peón, que hizo buena parte de su vida faena, haya llegado a ese nivel de apreciación y de sensibilidad cultural, lo que significa que tenía un alma, un espíritu, creo, muy abierto al conocimiento, a la cultura, una de esas almas curiosas, me da la impresión. No duda. Es curioso eso, tú lo exploraste en el libro, eso. Sí, pero si me permiten, déjame contar el accidente que lo lleva a ser peón de Hacienda. La mamá le da una plata para que vaya con esa plata de Guama a Yaritagua. Y el muchacho de 17 años, un poco faramayero, entra en una bodega con la plata y unas pistolas, así como echándosela, que él tiene plata, pues. Y están 2 bandoleros ahí, viendo la gente que entra con dinero,
lo persiguen, lo asaltan en un recodo del bosque. Él saca uno de las armas y mata a uno de los asaltantes. Y los otros dos pegan la carrera y se van. Él ha matado a un hombre. Entonces él no quería, De 17 años. de 17 años, Criatura. vuelve a su casa, le cuenta a su hermana lo que ha pasado y le dice, yo me voy porque yo no tengo cómo explicar esto ante la justicia porque no hay testigos. Y entonces se va al Hato La Calzada en Barinas de Manuel Antonio Pulido Ajá. y se camufla como un peón de hacienda. Así es. Pero la próxima parte de esa historia continúa dentro de un ratico porque vamos ahorita a un corte del programa. Y se hacen cortes comerciales. Se hacen cortes comerciales. No. Pero, Y aunque usted no lo crea. Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza 100 años de soledad. Y este primer capítulo termina contando cómo fue el conocimiento del hielo de Aureliano Buendía. Estaba en un cofre y entonces había un gigante, dice, ¿no? Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: es el diamante más grande del mundo. Es bellísimo. Es bellísimo. Bellísimo. Pero lo interesante era aquí cómo el bloque de hielo, que es visto por Aureliano Buendía por primera vez, ver el hielo en un lugar tan caliente como Macondo, en primer lugar, y en segundo lugar, la sorpresa que se lleva uno como lector de 100 años de soledad, y es que no cabe duda de que Gabriel García Márquez mira al hielo con los mismos ojos de Aureliano Buendía. Él se maravilla ante el hielo, esa sensibilidad que solo tiene el gran artista de emocionarse ante las cosas que al resto de las personas nos pasan inadvertidas, es lo que hace capaces a estos grandes artistas de escribir obras como 100 años de soledad. Bueno, acabamos de escuchar, como es habitual en nuestro espacio, las zapatancias de nuestro querido maestro Pedro León Zapata, que no es llanero, él es andino, pero también los andinos tienen una importancia impresionante en la historia venezolana. Por un lado los llaneros y por otro lado los andinos. Y como estamos con el doctor Rafael Arraiz Lucas, yo te voy a decir Rafael. Pero claro, Bueno, Miguel. es que me da como pena contigo. chico. No, porque sé que yo soy muy respetuoso. Y yo te conocí, y tengo que decirlo, yo conocí a Rafael, bueno, personalmente lo conocí en casa de Pedro León Zapata. Hace como 30 o 40 años. Más o menos, sí, más o menos en el Jurásico temprano, eso. Pero seguimos con esta historia de Páez, porque cuando Páez, Ajá. la historia Estábamos hablando del atraco y de todo esto que lo lleva a ser peón de hacienda. exacta, donde Pulido, Sí. que Pulido creo que fue una persona que también tuvo que ver con la guerra de independencia. Claro, él fue el que formó un ejército. Él tenía un hato y allá va Páez y queda camuflado ahí. Sí, pero y además pasa un año y medio en muy malas condiciones, porque Pulido no se entera de que este niño está ahí y está en manos del capataz. Pero una pregunta, Rafael, disculpa. ¿Pulido sabía de la familia de Páez? No, pero fíjate lo que pasa. El capataz, que se llamaba Manuel Ote, Exacto. cuando ve un catire que sabe leer y escribir, blanquito y qué sé yo, y con ojos claros, se dedica a humillarlo, pero de manera sistemática. Le pone las tareas más difíciles, y finalmente Manuel Ote no sabía que lo estaba formando.
Hasta que, hasta que un día Pulido se da cuenta de que este muchacho es diferente y lo convierte en su asistente, en su teniente. Cuando se da cuenta de que sabe leer, escribir, sumar, restar y multiplicar, lo nombra para que comercie con el ganado. Y después de 2 años en estas tareas, Páez se separa, monta su propio negocio y dice él en su autobiografía que se casa con la muchacha más rica del pueblo, que es Dominga Ortiz, que es heredera. Porque los padres eran las ricas del pueblo. era la más rica porque había heredado al padre y la madre que habían muerto. Ah, ok. Y él dice en su autobiografía, tengo 20 años, una señora con plata, tengo haciendas y tengo ganado, soy un hombre rico. Y tiene 20 años. Gabriel, se casó con una vieja Sí. con... Bueno, pero ella no era tan mayor cuando se casó con él, era una jovencita también. Una muchacha muy atractiva, muy buena jinete además. Así. Y entonces empieza la vida de él de ganadero, digamos así, ¿no? Y en eso llega, hasta que llega el año 1810 y se suma al ejército de Manuel Antonio Pulido, que está defendiendo la causa republicana. Ah, imagínate. Y entonces, pero ya cuando él está, ese episodio que es un clásico en la vida de Páez, porque creo que es en las primeras páginas de la biografía, de la autobiografía de Páez, es ese episodio de ese enfrentamiento con los bandoleros. 17 años. 17 años, una criatura de 17 años que se metió en ese berenjenal, imagínate tú. Y a los 20 está casado, tiene ganado, tiene haciendas y es rico. Imagínate tú. Las cosas pasaron. Claro. Increíble, 3 años después. Hay cosas que cambian y que marcan la existencia de los seres humanos. Igualito a ti, Laureano, igualito a ti. No. Yo todavía no he alcanzado ni Athos ni fortuna. Mujer sí, gracias a Dios. Pero tampoco es millonaria, no es millonaria. Pero qué cosa tan increíble, porque viendo esto en perspectiva, los dos grandes protagonistas, no sé, Array, si compartes, del proceso de independencia venezolana, los dos grandes caudillos son sin duda Páez y Bolívar. Sin duda, sin duda, sí, claro que sí. Y tienen orígenes sociales muy distintos. Se conocen en 1818 en el Hato Cañafístola. Y en la autobiografía Páez hace, para mi gusto, la mejor descripción física y psicológica de Simón Bolívar. Le dedica 2 párrafos extraordinarios, donde dice un hombre de pequeña estatura, nervioso, los ojos hablan por sí solos, no para de moverse, tiene unos brazos largos en relación con el cuerpo. Hace una descripción extraordinaria. Sí, ahora eso... Qué observador, ¿verdad? Qué observador. Porque, digamos, un militar no se fija en esas cosas y él... Bueno, quizás sí y no lo sabemos, Laureano, porque los militares trabajan, la materia prima de un militar son los hombres, tienen que conocerlo. Claro, bueno, claro, es verdad. Algo interesante en eso, porque cuando se conocen personalmente estos dos, y han dicho ustedes caudillos, cuando se conocen ellos, Páez tenía un grado de confianza con todos los llaneros, con el ejército, tenía uno. Claro, y además Bolívar era, bueno, el jefe supremo. Y había pasado el motín de Arichuna. Exactamente, habían pasado una serie de eventos que llama la atención cómo Páez se reconoce la autoridad de Simón Bolívar. Sí. Y estaba hablando del año 18, y en el 19 fue el Congreso de Angostura. Sí. Y Bolívar, eso ustedes tienen de la guarnición, no sé si era en Calabozo que estaba ahí, ¿no? Pero fíjate, antes lo del motín de Arichuna es muy importante, porque se juntan el ejército de Francisco de Paula Santander, que es un ejército del Casanare colombiano, y el ejército de Páez, para batallar contra Morillo, contra el ejército realista que ha traído Morillo. Y llegó un momento en que, en ese momento, Santander tenía un grado superior al de Páez. Y los soldados deciden hacer unas elecciones, una cosa rarísima. Hacen unas elecciones. Soldados haciendo elecciones, eso no lo había visto yo. Y eligen como jefe a Páez, por encima de Santander. Qué maravilla.
Y entonces, bueno, eso le da todavía una impronta, una estatura a Páez muy, muy importante. Santander lo acepta inteligentemente, acepta su derrota y empiezan, bueno, las grandes hazañas. La más grande es la de las Queseras del Medio, cuando 150 Ajá. caballos de Páez derrotan a 1.500 hombres de Mira, Morillo. espérate un momentico. El libro tuyo se llama José Antonio Páez, Del mito al hecho. del mito al hecho. Cuando yo leí esto, y que aparece también esto en el libro Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, y que Eduardo Blanco era edecán de Páez, y que Páez le contaba estas historias a Eduardo Blanco, y que recuerdo en el prólogo de ese libro aparece una anécdota cuando José Martí le dice a Eduardo Blanco: usted ha escuchado la Ilíada la Odisea de los labios del propio Homero. Entonces, cuando uno se pone a revisar toda esa cuestión, entonces yo leía, estos son libros de la juventud, esos libros los leía uno cuando era un chamo. Entonces, tú te puedes, 150 hombres contra 1.000, ¿cuántos? 1.500. 1.500. ¿Cuántos hombres? Cierto, sí. Hombre por gente, tengo con cuánto me tengo que entrar Wow. yo Es no- una, claro, es una proeza militar, es una proeza militar, además con la estrategia de Ujú. fingir una retirada para Exacto. después contraatacar. Y por eso lo devuelvan cara, que hay quien dice que no era cara, sino una palabra menos, Para los más efectos, popular. Más si popular. lo hubiese hecho Clint Eastwood en una película de vaquero, diría: "We will come back". Sí. Pero ese Igual Cara es un clásico, pero lo que no entiendo es 150 hombres contra 1.000 y pico. O sea, cada uno de esos hombres se echó al pico para utilizar el pico. No, bueno, no, Entonces, no bueno, Por masacre. eso sobrevivieron como 500, ¿no? Algo así. la técnica de las lanzas era justamente herir y no matar, inutilizarlo. Claro, claro. Porque si te le clavas la lanza a una persona para después para sacarla, ¿cómo hace? Sí. Bueno, y Claro, sí. la proclama que redacta Bolívar sobre los hechos, dice que es de las hazañas más importantes en la historia de la Y humanidad. eso no es mito, Rafael. ¿Tú no Que crees? haya sido una hazaña, no, yo creo No, que que sí. es una hazaña, sí, pero que eso, que sea parte de un mito, que 150 hombres, es más, hay otra también, Bueno, creo que en las flecheras, o en cuál es la otra batalla, una de las tantas batallas, No, Páez, donde era un gentío contra un muñoñito de gente. Entonces sí. tú dices: por Dios santo, ¿y cómo Mira, hicieron? los 150 de Páez es lo que dice Bolívar en la proclama. Ok. Probablemente hayan exagerado el número de realistas y no fueron 1.500, sino 1.000 u 800 o Ujú. 700. Cualquier número es igual, muy grande, en comparación con 150 lanceros. Además hay referencias de Morillo. Morillo dice: mire, yo no he escritas, además, ajá, no he visto Claro. nada. sí. Que estos llaneros montados a caballo, casi no son seres humanos, es lo que dice Sí, sí, es Morillo. que hay una batalla en la cual, no recuerdo cuál de ellas, en la cual Páez incendia la sabana. Esa es la de las Queseras del Medio. Era el medio. Claro, y esa es la estrategia. Él se va corriendo, se devuelve, vuelvan cara, y los enfrenta, los tiene de frente, pero atrás está incendiada la pradera. Qué O increíble. sea que esta gente no tenía para dónde correr. Tenía para dónde coger, exactamente. Y eso lo veían desde lejitos, Morillo en un sitio y Bolívar en el otro. Yo recuerdo que estamos en divagancias, y como en divagancias nos damos todas esas licencias. Licencia no, sino que brincamos, ponemos la luz de cruce, cruzamos sin poner la luz de cruce. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, unos cuantos años, el profesor Horacio Vanegas, estoy hablando del profesor, no el doctor Horacio Vanegas, quien fue profesor mío en fisiología y después en el posgrado en el IBIC, pero el profesor, su papá, Horacio Vanegas, hombre del mundo de las letras, un día él estaba asesorando en Radio Caracas Televisión para hacer unos programas históricos. Y entonces el escritor iba a ser el profesor Horacio Vanegas. El escritor y guionista, más bien que el escritor, era el guionista. Y entonces
el productor era un señor del Cono Sur, no sé si argentino o chileno, o de por esos lados. Era el productor y entonces él quería poner a José Antonio Páez como las películas de vaquero, pues el tipo que saca la pistola más rápido que el otro y quería ponerlo así Claro, un cowboy, una cosa así. Entonces el profesor, me acuerdo de eso perfectamente, el profesor Vanegas, yo me contó eso, y entonces con aquella vozarrón, que el vozarrón me decía, y chico, yo le dije a aquel hombre, usted está equivocado, yo no soy el que voy a poner a Páez como si fuera un vaquero, super vaquero, como Pecosville. Nada de eso. John Wayne. Sí, no era eso. Entonces, pero sí llama la atención de todas estas hazañas de Páez y sus llaneros, cuando él realmente, con muy bonito gente, realmente claro. hizo cosas maravillosas. ¿Y quién gana la batalla de Carabobo, vale? Él y los británicos. Exactamente. Bueno, y Cedeño, y Sí, claro, Casa, todos, pero es que pero las fuerzas determinantes fueron Páez y los y británicos. la Legión Británica, Sin exactamente, duda, sin sí, la sí. menor duda. Entonces, pero eso son cosas que ocurren con estos personajes y uno dice hasta dónde hasta dónde es el mito y hasta dónde es la realidad. Y entendemos también que muchas de las partes de la historia de Venezuela han sido escritas por Simón Bolívar y que Simón Bolívar necesitaba, como el caso de Girardot, como el caso de Ricaurte, necesitaba el empuje y la unión de las fuerzas de Nueva Granada, llamemos Colombia, con lo de los demás países para hacer un gran ejército. Bueno, eso fue al principio, ¿no? En la campaña admirable Claro, de 1813. Ya después es al revés, porque quienes van en 1819 a liberar a Nueva Granada son los británicos, el ejército de Bolívar que lo había tomado de Piar, el ejército de Santander y parte del ejército de Páez, con el coronel JJ Rondón a la cabeza, que fue muy importante en la batalla de Pantano de Vargas, porque la batalla se venía perdiendo y Bolívar le dijo a Rondón, coronel Rondón, salve usted la patria. Y él se lanzó con 39 lanceros y arrasó con el ejército español. Y creo Ahí en Pantano de Vargas. ahí murió Rondón, ¿no? No, el que murió fue Rurke, el ok. jefe de los británicos, el pobre Rurke. Ahora, fíjate, ahí en Pantano de Vargas. De ahí creo que viene una frase, profesor Array, que es todavía Rondón no ha peleado. Exactamente. Todavía Rondón no ha peleado, es lo que le dice, le responde Rondón a Bolívar, ¿no? Y lo otro es, ahí en el Pantano de Vargas hay un enorme monumento, muy grande, una escultura de un escultor colombiano de apellido Betancourt, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que es una gran viga altísima, como de 100 metros o no sé cuántos metros de algo, de la que cuelgan los 39 soldados de Rondón, los 39 lanceros que decidieron la batalla de Pantano de Vargas. Qué maravilla. Esperamos de la batalla de Boyacá, que fue la definitiva para la liberación de Colombia. Exactamente, sí. Y ahí cambia toda la suerte de Bolívar. Chico, pero Páez, cuando él comienza en la guerra de independencia, ¿cómo es la historia cuando él se une a las fuerzas de Pulido? Sí, ¿Es correcto? es correcto. Y después él corta la coleta, o utiliza un término, el laurino, y entonces se corta la coleta a su propio... Bueno, antes pasan Pero otras... él había tenido alguna incursión con las tropas realistas. Claro, eso está relatado en la biografía. Él se ve obligado a sumarse a las tropas de Tiscar, que es uno de los españoles. Sí. Y no tenía alternativa y se alista allí obligado hasta que logra zafarse de ese compromiso y vuelve y se junta con Pulido. Eso está pasando en los meses de 1811, 1812, si mi memoria no falla. Y ya una vez que logra zafarse, pues esa es la palabra, del ejército realista, bueno, ya él empieza a ser el factotum fundamental del Cajón del Arauca, pues. Es decir, de los llanos barineses y apureños. ¿Cómo es la historia cuando se conocen
y se une al ejército de Páez el Negro primero, que es un factor también, un elemento histórico importantísimo, porque... Bueno, Miguel, yo la verdad que no sé, porque Ok. yo no encontré, es decir, la investigación del negro primero no me aparece por ninguna parte. Ok. Yo tengo, pareciera más un mito o Así, que una realidad. No, él existió, sí Ah, existió, pero lo que es mitológico es la importancia que se le atribuye, ok, ok. porque como él, seguramente Ujú. muchos otros, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, hay una canción de Simón Díaz con un texto de Graterolacho, por cierto, de Manuel Graterol Santander. Se conocieron los dos por los dados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Pero mira, Laureano, yo no sé cómo vamos a hacer tú y yo y secuestramos al Sí, profesor Rafael Arraiz Luca, nuestro estimado y respetado amigo, porque nos quedan como 2 minutos nada más de esta parte. bueno, pero es que, mira, nosotros hemos examinado en este programa bastante al Páez guerrero, al Páez militar, pero la otra cara del general Páez es la del político, la del estadista, la del gobernante, que es la otra mitad de su vida. Cuando uno va, yo recuerdo que el profesor Arraiz nombraba la casa de José Antonio Páez en Valencia, que todavía se conserva afortunadamente y es un museo abierto, que las paredes están decoradas con las batallas en las que participó el general Páez. Y muy gracioso porque él le pone una P al lugar donde él estaba en la batalla, que parece una cosa como muy divertida, pero nosotros deberíamos hacer otro programa si las circunstancias lo permiten, para hablar del país gobernante, del país estadista, Del del país músico. El país hombre de cultura, porque inclusive cuando él estaba aquí en Caracas, creo que se funda o se crea el Coliseo, el Teatro Coliseo, yo no recuerdo si es durante el gobierno de Páez, pero independientemente de eso, lo que sí es cierto es que en el libro La ciudad y su música del maestro José Antonio Calcaño hablan del Páez músico y hablan también del Páez promotor Pero cultural. eso se lo podemos preguntar a Enrique Lazo, porque él ha debido estar ahí. Ah, pues por supuesto. Claro, pero tú lo sabes inmediatamente y uno dice, ¿cuánto medía? ¿Por dónde te daba? ¿Por el hombro? Pero bien, Adriano, tenemos que Sí, despedirnos. Es bueno, pero un programa no, dedicado no, con la participación muy, muy, muy especial y muy agradable y de verdad que nos llena de mucho honor y de mucha honra a nosotros en Divagancias tener a Rafael Ángel Luca, individuo número de la y Academia. bueno, y recomendar su libro, José Antonio Páez, del mito al hecho, de reciente publicación, una biografía del general José Antonio Páez tan relevante en nuestra historia. Adriano, ¿tú tienes el libro? No, no lo tengo todavía, Ay, no lo tengo, pregúntame a mí. pero tengo de Arraiz el que le dedicó a la ciudad de Caracas, que está muy bueno ese libro. Ya, Lo claro. recomiendo. Ese me lo regalaron en mi cumpleaños Lo anterior. supe. El 4 de julio. Mira, El 4. mira, ya está Melania Bueno, haciéndonos señas sí, con una bueno. Entonces, rabia que tiene. Este programa es posible gracias al equipo conformado por, ¿cómo que se llama ella? Gitanjali Suárez, Y por Inmaculada Sebastiano y por Melanie Melanie Pierucci, Pierluisi. no, Pierucci. Pero Dios mío, ¿será posible que nosotros algún día hagamos los créditos como son correctamente? ¿Y dónde me Mira, al señor Burgo, Javier Wilby, que uno nunca Carlos, se llama? Y Uno lo llama Giancarlo, Virgo y anda. y Giancarlo Y Caraballo. Giancarlo Caraballo, que está ahí. sí, Fernando claro. también participa. Fernando Camacho estaba entre los llaneros de Páez. Sí, 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 de la Guaira. Sí, él es lancero mayor. Y Lisbeth Montilla. era, tú sabes que yo creo que Lisbeth Montilla tuvo su guachafita, compadre. No, 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 no. Ella no No, estaba ahí, ella no estaba ahí. Ni ella ni nadie del equipo de Mundo UR. o sea, no es madre de uno de los hijos naturales. De ese poco de muchacho que tuvo Páez, porque fue una muchachera. Pueden seguir la transmisión en vivo por www.mundour.com
Y nos puedes seguir en las redes a través de @mundourweb y @radioescuelaur. Divagancias ya está disponible en el canal de YouTube de Mundo UR. Y nos pueden Y escuchar además, por la sí, señor, plataforma. en la plataforma. Esa no te la dejo a ti porque esa tú siempre la dices mal. Spotify y Apple Music. Bueno, hasta la divagancia. Laureano, tú sí lees malos créditos, no te da pena. Nos van a dar. Qué rochelita esta. Pero bueno, con el permiso, es que Rafael Arraiz Luque es una persona muy seria, entonces hay que tratar de. Bueno, pero con mucho sentido del humor, que es lo importante, porque eso denota siempre una inteligencia en los seres humanos. Así es, hasta la próxima divagancia, parte 2 de José Antonio Páez. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.